Ok, es un gusto, un placer para mí poderme encontrar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Felicidades mujeres porque somos benditas de Jehová. Felicidades porque Dios nos ha llamado a nosotras para esta hora. Pero darle la honra y la gloria a nuestro Dios que nos creó, que nos formó tan maravillosa, con diferentes matices, diferentes estaturas, diferente ancho o delgadez, pero Dios nos hizo a todas hermosas y preciosas, ¿verdad? La gloria sea para Dios. Pero yo voy a ser un poquito justa, porque nosotros salimos de la costilla del caballero, del hombre. Mírense y díganle a sus caballeros que están aquí, gracias por prestarnos esa costilla, ¿verdad? Ellos se la merecen también, sí. Vamos a darle las gracias a los caballeros, porque ellos se la merecen. Es un placer para mí en este día poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vivimos en unos tiempos bastante difíciles, el tiempo en que Dios nos ha tocado vivir. Y en este tiempo es un privilegio para nosotros poder ser usadas por Dios. Pero hoy quiero hablarle específicamente de algo muy oportuno. El tema que yo les traigo en esta mañana lo he titulado Absolutamente por fe. ¿Y por qué absolutamente por fe? Permítanme decirle que en este tiempo en que nosotros vivimos, sabemos de la venida de Jesucristo, sabemos que Cristo va a venir pronto, sabemos de venir el sábado a la iglesia, sabemos de pagar nuestros diezmos, pero nosotros hemos perdido nuestra fe. Estamos actuando mecánicamente porque hemos perdido nuestra fe. Aún el evangelio que nosotros predicamos a otras personas que le anunciamos el evangelio, se lo anunciamos, pero no notan en nosotros esa fe de lo que nosotros estamos anunciando. Si no les molestia, vamos a abrir la Biblia en estos momentos en Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 1. Pero antes vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Bendito Dios que estás en los cielos. Al abrir tu palabra en esta mañana, suplicamos encarecidamente tu bendición y que tú nos permitas que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Permite que seamos oidores y hacedores de la misma y que al levantar tu palabra, Señor, a la misma vez nos levantemos nosotros hacia ti. Suplicamos que por medio de esta oración sea extendida a nuestros hijos, a nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, y que ellos, en el lugar donde se vayan a congregar, también reciban el alimento que necesita su alma para levantarse hacia ti. Te suplicamos el perdón de nuestras faltas y pecados. Ruego encarecidamente esconderme detrás del Señor Jesucristo para que yo pueda ser edificada, para entonces también edificar a mis hermanos y hermanas que en estos momentos han de escuchar tu palabra. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados para que esta oración sea acertada delante de ti. Aquí tenemos distintos hermanos. Algunos traen cargas pesadas. Algunos traen luchas con las que vienen luchando hace tiempo. Quizás sea algún pecado con el cual están forzajeando y no han podido vencer. Permite, mi Dios, que hoy encuentren la fortaleza y la fe necesaria para vencer esa prueba. Hay algunos que están enfermos aquí en la iglesia. Los presentamos y los levantamos delante de ti. Permite, mi Dios, que en ti puedan ser sanados y recuperados. Pero si han de permanecer en la prueba, permite que la fe no les falte. Nos entregamos en estos momentos a ti para que tú tomes el control por tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Leemos en el primero de Reyes, capítulo 17 en adelante. Entonces Elías Tibita de Galad dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia
ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a Elías palabra del Señor que le dijo, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querer, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Él hizo conforme a la palabra del Señor. Se fue y se asentó junto al arroyo de Querer, al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando cierto tiempo, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer juntando leña. La llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Al irse ella a traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora juntaba unas leñas para prepararlo para mi hijo, para mí y mi hijo, para comerlo y después morir. Elías le dijo, no temas, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor ha dicho, el Dios de Israel ha dicho, la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue e hizo como dijo Elías, y comió ella y su casa durante muchos días. Y la harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor, dicha por Elías, alabado sea Dios. La historia de esta mujer a la que por centuria no se le conoce el nombre, y es una pena que el escritor del libro de Reyes haya ignorado el nombre de esta mujer, a la que se le conoce simplemente como la viuda de Sarepta, es un milagro inexplicable, hablando humanamente. Una confianza que se levanta en esta mujer que no tenía ningún tipo de cimiento para esa fe y esa confianza que ella tenía. Porque si nosotros repasamos la historia de esta mujer, encontramos que la viuda de Sarepta vivía en una ciudad que no adoraba al Dios verdadero. No tenía nada que ver con Dios, eran paganos, posiblemente adoraban a Baal. Sin embargo, ella había escuchado algo del Dios de Israel. Por las razones que cuando Elías se presenta a ella, ella le dice, tu Dios. No le dice a Dios, mi Dios, era el Dios de Elías. Lo respetaba, había escuchado hablar de él, pero ella respetaba a ese Dios de Elías. Conozcamos un poquito más a esta mujer. Pero antes de entrar en ella, permítanme contarle algo para ponernos a enfocar bien en lo que pasaba en la trama de esta historia. Tenemos a Elías, un hombre de Dios, un hombre que le angustiaba la marea de apostasía que estaba cubriendo todo el pueblo de Israel. Se hundía en una apostasía espantosa la nación de Israel. Y por más que trataban de sacarla, no había modo de sacar de ahí.
Es cuando Elías le pide a Dios que haga algo en favor de ese pueblo para poder sacarlo, aunque sea un castigo. Y Dios decide en ese momento coger al mismo Elías, que hacía honor al nombre de él, porque el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios, para que Elías mismo fuera el portavoz del mensaje que él quería dar. Así que Elías salió a donde estaba el rey Acab y le dijo: no hay lluvia, no hay rocío hasta que yo hable cuando Dios me mande. Y dio la espalda y se fue. No vamos a entrar mucho en Elías porque yo no quiero hablar en este momento de Elías. Pero lo que sí sé es que Dios le dijo: vete a un arroyo, escóndete por allá por el arroyo, está cerca del Jordán, yo tengo un par de cuervos, te los voy a mandar que te lleven comida, pan y carne. No sé si era carne de animal o si era carne vegetariana, no voy a discutir eso tampoco, ¿me entiendes? No es el tema, pero era pan y carne, y bebe agua del arroyo, no hay soda, agua del arroyo. Y así estuvo Elías, se secó el arroyo, se acabó el agua del arroyo. Y Dios le tenía preparado a Elías, alguien más para que lo alimentara. Ahí es donde entra la viuda de Sarepta. Sarepta es una ciudad posiblemente que forma parte del país de Fenicia, a unos 14.4 kilómetros del sur de Sidón, 21,6 kilómetros al norte del Tiro está esta ciudad. Así que si todo eso estaba lleno de Baal, y si el pueblo de Israel estaba adorando Baal y a todas esas deidades que ellos tenían, Sarepta no iba a ser la excepción tampoco. Así que ellos también adoraban Baal. Pero ahí en ese lugar, Dios tenía una persona, y posiblemente habían varias personas más. Y eso nos enseña, la primera lección que sacamos de aquí es que afuera de estas paredes, alrededor de toda esta ciudad, alrededor de esta iglesia, hay miles de personas que no sirven a Dios, pero que están dispuestos a obedecer y a escuchar la voz de Dios. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos, porque Dios llamó a Ciro. Ciro es mi pastor, dijo el mismo Dios, y Ciro no pertenecía al pueblo judío. Dios tenía con él una misión y lo llamó a esa misión. ¿Significa eso, mis hermanos? Que nosotros no somos mejores que los que están afuera. Lo único que nos hace diferente a nosotros, que conocemos completamente la verdad y que tenemos que llevarles a esa verdad a ellos, enseñársela a ellos. Eso es la única diferencia, porque Jesucristo murió para todos. Y así, la viuda de Sarepta fue escogida específicamente para Dios, por Dios, para alimentar a un hombre de Dios. No buscó una viuda de Israel. ¿Ustedes saben por qué? Porque posiblemente la viuda de Sarepta estaba más dispuesta a poner lo que ella tenía al servicio de Dios que las viudas que habían en Israel. Muchas veces nosotros nos apegamos a las cosas que tenemos, a lo que nosotros queremos, y no estamos abiertos a dejar que Dios use aquellos que tenemos en favor de otras personas. Y en ese momento, cuando Dios necesitaba mostrar eso, lo encontró en la viuda de Sarepta. Pero veamos una situación específica aquí. La viuda de Sarepta no la encontró Elías dentro de su casa, sentada ella en su casa, llorando la miseria que ella tenía. ¿Elías la encontró así? No. Dice que llegando a la puerta de la ciudad, vio una mujer que estaba juntando palitos para hacerse su torta. No tenía dinero para ir a donde estaba el leñador y decirle: mira, véndeme unos kilos de madera porque necesito para cocinar. Ella no tenía dinero para eso, pero tenía 2 manos para recoger la leña, los palitos, lo que iba quedando, lo que iba cayendo. Eso fue ella a recogerlo. Y allí la encontró a ella recogiendo sus leñas. Y cuando ella dio la espalda, le dijo: por favor, tráeme agua. Un vaso de agua no se le niega a nadie.
Eso era un acto de cortesía en el pueblo de Israel. Llegar y recibir a un viajero, a un caminante con un vaso de agua, eso formaba parte de la hospitalidad. Dame un vaso de agua, ok, yo te voy a dar a buscar el vaso de agua. Y rápidamente ella dio su espalda para buscar el vaso de agua. Espérate un momento, como si fuera poco. Mira, vete y prepárame una torta debajo de la ceniza. Él le dijo cómo quería estar la torta. Debajo de la ceniza, bien calentica, me traes la torta. Me la traes aquí afuera porque no quería entrar a sentarse, ya estaba cómodo, estaba sentado. Tráeme la torta aquí afuera, calentica para comer. Después vas y prepara para ti y para tu hijo. Yo no sé qué parte no entendió Elías de la explicación de la viuda de que no tengo más comida, que lo único que tengo es para mí y para mi hijo. Yo no sé qué parte de eso no entendió Elías, pero Elías continuó diciéndole lo que él tenía. Dios había preparado para Elías para que esa viuda lo alimentara, pero a la vez había enviado a Elías para hacer bendición de esa viuda. A veces yo me pongo a pensar en la viuda y yo me pongo en el lugar de ella. Hay una historia que yo sé que mi esposo la ha contado, pero a mí me conviene contarla esta mañana. Y yo se la voy a contar. Nosotros estábamos en el país mío, en mi casa, y yo tenía mis dos pequeños bien chiquiticos. Y un día, esos días que uno está buscando qué hacer, y conseguimos por casualidad un poquito de maíz. Preparamos, por suerte en ese tiempo no se sabía que el maíz tenía esto, tenía aquello, porque si no, no nos lo comíamos, pero ahora el maíz tiene un montón de cosas que hay que quitarlo del plato de la cocina, según los científicos. Pero preparamos el maíz, había una ensaladita que yo hice, encontramos 2 pescaditos, que para uno sacarle a esos pescaditos, los ripiaba y los ripiaba y los ripiaba, para poder preparar esos pescaditos para que cada uno cogiera una cucharita. Y yo puse la mesa, porque estaba mi suegro de visita, para mi esposo, para que ellos se sentaran a comer. Y esas cosas que en Cuba es una maldición, es que llegue una visita cuando usted va a comer. Y estando en la puerta, yo oí aquello que se tocó a la puerta abierta, porque ustedes saben, el calor de los países de nosotros es demasiado refrescante. Y usted oye decir familia. Y cuando yo oí eso, la cocina quedaba al fondo, yo saqué la cabeza y miré y dije, ándale, éramos mucho y parió katana. Y entonces me quedé así calladita. Mi esposo miró, ay hermano, entre, ¿qué es esto? Digo el nombre. Yo creo que ella se murió, así que lo puedo decir. Bueno, no, por si hay algún familiar. Entre, hermano, que esto, que lo otro. Y entonces mi esposo pide un plato más. Yo le doy el plato y le hago seña a mi esposo. ¿Qué le estoy diciendo con eso? ¿Qué le estoy diciendo? Tú le sirves. Tú le sirves. Yo le decía a mi esposo, tú le sirves. Y mi esposo, hermanos, para no cansarle, se sentó el hombre en la mesa y cogió la fuentecita de arroz, se la puso encima, echó el plato que le habían puesto para el lado, se puso la fuentecita, cogió el picadillito de pescado, cogió la ensaladita, se echó todo en la fuente, tiqui, 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 hasta que se lo comió todo. Entonces en una de esas levanta la cabeza y le dice a mi esposo y a mi suegro, ¿y ustedes no comen? Y dice mi suegro, no, después. Y yo diciendo, después. Tú vas a ver que tú vas a comer. Después tú vas a ver lo que tú vas a comer. El hombre se comió toda la fuente y él me mira a la cocina y me hace así. Y yo le dije, no, porque lo único que quedaba en mi casa era lo que yo tenía guardado para mis hijos, Rojito y Odelki. Así que yo no se lo iba a dar a él. Con tremenda pena y un gran amor en mi corazón, lo vi salir a él
en busca de algo que comer y a mi suegro, pero ese era su problema. Yo le dije, sirve. ¿Ve? Él no me hizo caso. Hombre, cuando decimos algo, háganos caso. Háganos caso. El caso fue que yo me pregunto, ¿cómo se le ocurre a Elías pensar que esta viuda va a darle el puñadito de harina? Es un puñado, era una comida, una cucharada de aceite, lo que le quedaba para dárselo a él. Sin embargo, esa mujer tenía algo que había escuchado hablar del Dios de Elías. Yo he oído hablar de tu Dios. Cuando llegó Elías le dijo, varón de Dios, esto es lo que tengo. La fe de ella se altivó. Y mucho más cuando Elías le dijo, vete, prepara, porque la tinaja de harina no se va a vaciar. La vasija, la botella del aceite no se va a terminar. Vamos a tener comida para ustedes y para mí hasta que caiga rocío, hasta que llueva. ¿Qué lección nos enseña eso, mis hermanos? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Es verdad que Cristo viene. Es verdad que Cristo viene. Pero ¿de qué vale que tú te repitas que Cristo viene si tú no tienes fe para comunicar que Cristo viene? Si tú no tienes fe para traer tu diezmo y tu ofrenda a la iglesia, porque si doy mi diezmo y mi ofrenda ahora, entonces me va a faltar para la renta, me va a faltar para la escuela de los muchachos, me va a faltar para comida. ¿De qué vales que tú sepas que hay que traer el diezmo, que Cristo viene? ¿De qué te vale saber que el sábado hay que descansar cuando tú no tienes fe? Porque si descanso el sábado, voy a perder el trabajo. No hay la fe. Esta mujer puso todo lo que tenía. Elías le había dado una promesa, pero esa promesa que Elías le había dado, ella podría haber dicho, ¿es verdad o es mentira lo que me está diciendo? ¿Voy a tener o no voy a tener? Mejor no me la juego. Mejor no le voy a dar nada. Porque, y si no sucede como él dice. Sin embargo, Elías decidió, la señora decidió darle a Elías, a Dios una prueba de fe. Y después que ella le dio a Dios su prueba de fe, que le hizo la torta a Elías, le llevó la torta a Elías, al momento Dios obró, porque de ahí en adelante hubo alimento para ella y para su hijo. Tenemos que aprender, mis hermanos, a confiar nuevamente en Dios. Nosotros estamos orando, no oramos, y si oramos mecánicamente corriendo, no estudiamos, y si estudiamos entonces ponemos en la radio, vamos por la radio, vamos escuchando, pero entonces tengo que atender el semáforo, tengo que atender esto, tengo que atender lo otro. Se nos va la mayoría de las cosas. No es malo que lo ponga en la radio, no es malo, pero necesitamos ese momento en que tenemos que unirnos y concentrarnos nosotros con Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la viuda de Zareta demostraba tener fe y obedecía, el Señor la consideraba digna de recibir su ayuda a través del profeta. Pero si la viuda de Zareta no hubiera tenido fe, Dios podría hallar a otra viuda que sí tuviera fe, pero habría perdido la gran oportunidad de su vida. Si nosotros hoy no nos levantamos y buscamos tener fe y confianza en Dios, estamos perdiendo la oportunidad de nuestras vidas. Estamos perdiendo la oportunidad de anunciar este evangelio. Estamos perdiendo la oportunidad de que aquel día, cuando Cristo venga, podamos ir a vivir con Él y nos encontremos con Él por la eternidad. Tenemos que saber cómo enfrentar las pruebas. Y la única manera de enfrentar las pruebas es con fe. La fe es un regalo que Dios nos da. Es un don de Dios. Pero como
como todo don, ¿qué hay que hacer? Hay que cultivarlo. Hay que trabajar para mantener ese don. ¿Y de qué manera nosotros mantenemos y cultivamos ese don? La fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la única manera en que nosotros podemos ejercer la fe. Necesitamos comprender la necesidad de ejercer una fe que sea acertada por Dios. La fe que obra por amor y purifica el alma. Sin fe es imposible escuchar en forma tal que se aprovecha, aun cuando la presencia lo presente de la manera más impresionante. No importa lo que usted escuche, no importa el mensaje más impresionante que escuche, no importa las veces que usted lea la devoción matutina, la lección de escuela sabática, no importa quién sea el predicador, si usted no tiene fe, de nada le sirve. Lo que está haciendo es por gusto. Por eso cuando usted invita a la iglesia y usted dice que Cristo viene pronto, la gente lo tildan de loco. Porque es que no hay fe, no ven confianza en usted, en lo que usted está diciendo. Después que la viuda le presentó a Elías el pan y ellos comían todos los días, se acabaron las pruebas. Porque para la gente que tiene fe y confianza, no, ya no vienen más pruebas, no. Siguieron las pruebas. Hubo que seguir llorando. El hijo de ella enfermó. Y la enfermedad que tuvo fue tan grave que ¿qué pasó? Murió el muchacho. Cuando ella llegó donde está Elías, le dijo, Elías, varón de Dios, tú has venido a recordarme mis pecados. Alguno tenía ella. Ella tenía que saber que había algo en su vida que había hecho que era escalofriante. Tú has venido a recordarme mis pecados. Sin embargo, Dios también de ahí de ella usó misericordia. Elías oró, Elías clamó y Dios le devolvió. Elías llegó y le dijo, mira, tu hijo vive. Aun cuando hayamos pecado, aun cuando tengamos algún pecado, podemos ir a Dios confiadamente, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para oportuno socorro y hallaremos misericordia. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Tengo una nota que quiero leerles. De la matutina, alza tus ojos. Permítanme. Bien. La fe también es un don de Dios. La fe es el asentimiento de la comprensión humana a la palabra de Dios, lo que liga el corazón a su servicio. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos fe, decididamente. Necesitamos la fe. Y en este tiempo en que estamos viviendo, necesitamos más la fe todavía. Estamos enfrentando una campaña que viene ahora. Necesitamos fe para esa campaña. Hay que orar y pedirle a Dios para que esa campaña sea una bendición. Pero usted tiene que orar primeramente pidiéndole a Dios, Dios mío, altiva mi fe. Cuando el padre del muchacho endemoniado que estaba allí tirado en el piso, los discípulos no pudieron hacerlo y cuando Jesús llegó, él le dijo Señor, mira, ellos no pudieron sanarlo, no pudieron sacar el demonio y estamos aquí tirados. Mira el muchacho cómo esté. Y Jesús le dijo, ¿y tú crees que yo puedo? Y él le dijo, Señor, activa mi fe. Promueve, levántame, permite que yo pueda creerte. Así tenemos que tirarnos nosotros de rodillas, a pedirle a Dios, Dios mío, llevo caminando este evangelio 35 años. Y a esta altura de la vida tengo que pedirte,
altiva mi fe. Lo necesito. Lo necesito. A través de la historia, a través de la Biblia, fueron muchos los hombres que actuaron absolutamente por fe, que brillaron por circunstancias solamente porque hicieron mano de la fe en los momentos más difíciles. En el 2015 sucedió en la iglesia de Frostproof y ustedes tienen que haberlo escuchado, pues se le pidió ayuda a todas las iglesias para ayudar a esa familia. Una familia perdía a sus 2 hijos, ¿se acuerdan? Teenagers ellos, uno 18 y la niña de 15. No sé si ustedes recuerdan ese caso. En el 2017, esa misma iglesia pasó por el mismo problema. De la misma familia, siendo primos hermanos, la jovencita con 17 años perdía la vida también en un accidente de automóvil. Hace 2 semanas atrás estábamos en la cumbre de liderazgo de la iglesia de Alturas. Allí habían algunos líderes de la iglesia de Frostproof, habían bastante. Y ellos estaban por allá de lejito y yo los saludé y seguimos porque estábamos entre mucha gente. En uno de esos momentos se me acerca una hermanita ella de la iglesia, muy altiva ella, que siempre está dirigiendo y corriendo de aquí para allá con un espíritu tremendo. Y yo le digo a la hermanita, cuéntame, ¿cómo van estos hermanitos que perdieron a sus hijos? Y muchachos jóvenes, muchachos buenos y altivos de la iglesia, que eran tremendos. Le digo, cuéntame, ¿cómo están? Y ella me dice, ay hermana, si usted supiera que esa gente se han aferrado a Dios de una manera, tienen una fuerza los dos, no dejan de trabajar, hacen los proyectos de los muchachos. La última niña que falleció tenía un proyecto donde ella hacía ventas de cosas, car wash, vendían comida, vendían cosas para recolectar dinero para ayudar a los niños que estaban estudiando, que no tenían recursos. Y entonces ese plan de ella ha seguido manteniéndose en la iglesia en esa muchachita. Y yo dije, no me diga, qué bueno que la familia se mantiene. Los mantengo presentes en mis oraciones. Y me dice ella, sin embargo, a pesar de eso, yo acabo de regresar de Telsa porque era miembro de la iglesia de Telsa. Y en el 2015 en la iglesia de Telsa hubo el mismo problema. Un joven muy bueno, muy consagrado, muy altivo en la iglesia, perdió la vida en un accidente de auto. Iba para un evento en otra iglesia, hubo un accidente y él perdió la vida. Y me dice, y a diferencia de la familia de aquí de Frostproof, la familia de Telsa, toda se fue de la iglesia. Les pregunto, ¿en qué consiste en que dos familias se hayan mantenido y la otra familia se haya ido de la iglesia? ¿En qué consiste en eso? En la fe que ellos tenían. Porque el dolor con fe es igual, porque la fe te sostiene, la fe te mantiene. Pero si tú estás con el dolor y no tienes fe, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te queda? Eso fue la diferencia. Una familia se sostiene día a día, tomada de la mano de Dios, en oración, clamando a Dios día a día, sencillamente por la fe. Esa fe que te hace ver más allá de la tumba. Esa fe que te sostiene más allá del dolor que tú tienes, de la pena. En cambio, la otra familia se fue de la iglesia. Tengo una hermana de la iglesia de Clearwater. Fue una hermana espectacular. Una hermana dominicana con una fe de esa que brincaba. Hacía saltar a todo el que estuviera al lado de ella. Y a mí me llamó la atención porque yo no la conocía mucho a ella. Sin embargo, voy al funeral de ella, conozco a las hijas,
murió, invitó a mi esposo, le avisó, fuimos al funeral de ella. Y ella tenía una frase que era muy peculiar en ella. Pero ¿qué pienso yo? Que cuando mi esposo me dice, la última frase de la hermana es esta, yo dije, bueno, eso es una cosa de ella, pensé yo. Y cuando mi esposo se para a predicar, a despedir el duelo, que él hace el duelo, que está hablando, él dice, la última frase de esta hermana es, con dolor o sin dolor, alabado sea el Señor. Pero ustedes saben qué fue lo que me impactó a mí de esa frase. Que cuando mi esposo dice, la última frase de la hermana era, con dolor, toda la funeraria, y aquello estaba atestado y se cubría todas las habitaciones de la funeraria, todos nosotros, hubieron que abrir los micrófonos para que todo el mundo escuchara el servicio. Todos los que estaban ahí se repitió un coro, con dolor, sin dolor, alabado sea el Señor. La fe de ella traspasaba el dolor que tenía. La fe de ella traspasaba los momentos buenos que tenía. La fe de ella era para compartir con aquellos que no tenían. La fe de ella era para compartir con aquellos que tenían. Esa es la fe que necesitamos nosotros. Esa fue la fe que tuvo Sansón a última hora, ciego, eleva una oración, recibe la vista y él dice, muera yo con mis enemigos, y la oración se cumplió. Esa fue la fe que tuvo Abigail para salir a donde estaba un David lleno de odio, lleno de ansias de sangre por un desaire que le habían dicho, para impedir que se derramara sangre, absolutamente por fe. Esa fue la fe de David que tuvo para enfrentarse con un gigante, con menos estatura, con pocas armas, pero salirle al frente y vencerlo absolutamente por fe. Esa fue la fe que tuvo Ruth para echar su suerte con una inmigrante, con las manos vacías, que en su país no tenía nada, para formar parte del linaje de Jesucristo, absolutamente por fe. Esa fue la fe que tuvo Nehemías para salir y construir un templo, repararlo, levantar los muros y decirle a sus enemigos, no tengo nada que ver con ustedes y no se metan conmigo, porque esta casa y este muro en el nombre de Jehová se levantan. Eso fue absolutamente por fe. Rahab la ramera surgió de la nada, del fango, sencillamente por fe, para salvar a los espías y colocarse en la genealogía de Jesucristo. Gracias. Gedeón, con solo 300 hombres, absolutamente por fe, salió a conquistar y salió vencedor. Mis hermanos, no hay nada que nosotros no podamos hacer a menos que no tengamos la fe que nosotros necesitamos para hacerlo, aquello que Dios nos ha llamado. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios que tenemos. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Tienen que grabarse eso. Para Dios no hay nada que sea imposible. El problema es que Dios no hace más porque somos nosotros los que les ponemos a Dios el stop para que Dios no continúe haciendo. Pero si nosotros dejáramos que Dios trabajara, si nosotros tuviéramos esa fe para mover la mano de Dios, nos diéramos cuenta de las maravillas que Dios hace con nosotros. Con ese hijo que está en las drogas, con ese hijo que no quiere venir a la iglesia, con ese hijo que está enfermo, con ese hermano, con ese esposo, con ese padre por el cual estamos clamando día y noche. Todo depende de lo que la fe y la confianza que nosotros tengamos. Cuentan que en Alemania hay una duquesa enterrada, sepultada, ella. Pero era tan atea, tenía
tanto odio a todo lo que le oliera a cristianismo, a salvación, que trataba todo el tiempo de desprestigiar todo lo que tuviera con Dios. Y yo no sé a qué hora yo tengo que terminar. Y entonces dice que ella, como no creía en nada, ella le dijo a los súbditos de ellos: cuando a mí me entierren, yo quiero que ustedes hagan la tumba de concreto puro. Y encima de que le pongan concreto puro, ustedes van a coger chapas de bronce y las van a incrustar y van a pegar eso de una manera que no lo pueda levantar nadie. Y me le van a escribir: esta tumba está sellada para siempre. Porque ella no creía en la resurrección. Esto está sellado para siempre. Pero como el Dios que yo tengo es el Dios de lo imposible, mi Dios se valió solamente de una semillita. Cayó una semillita por una rendijita, la semilla echó raíces, comenzaron a ampliar las raíces, comenzó a estirarse y ustedes saben cómo son las raíces de los árboles, que cuando usted viene a ver, el árbol le levantó la casa y usted no se dio cuenta que el árbol levantó la casa. Y ustedes saben, para no cansarles, ¿qué pasó? Que la semilla se fue metiendo y se fue metiendo las raíces, que se levantó una mata, un árbol frondoso, envolvió la tumba, todo eso, y con una semilla Dios levantó aquella tumba. Ese es el poder de Dios. Dios, tener fe en Jesucristo es creer y confiar fielmente en todo aquello que parezca humanamente ilógico. Si ustedes van a tener fe pensando en la lógica, mis hermanos, no tienen fe. Porque lo de la fe es todo ilógico. Entonces nosotros tenemos que dejar que ese Dios que es ilógico trabaje con nuestro problema. Cuando usted ve a su hijo, usted dice: no lo salva nadie. No, nadie puede con él. Está perdido. No, tú no lo vas a salvar. Tú no puedes con él. La carga para ti es demasiado pesada, pero para Dios no. Dios puede con tu hijo. Y si Dios te lo dio, tú te tiras de rodillas y tú reclamas la promesa. Tú dijiste que salvaría a mis hijos y yo te estoy clamando a ti por la salvación de mis hijos. Y no te dejaré hasta que no me bendigas. Así dijo Jacob y así decimos nosotros: no te dejaré hasta que no me bendigas. Quiero ver a mi Padre, no te dejaré hasta que mi Padre nos entregue a Jesucristo. No te dejaré hasta que mi esposo nos se entregue a Jesucristo. Tú no puedes, pero Dios sí puede. Nos toca ponernos en las manos de Dios. Creer en la existencia de la salvación, la vida eterna, un cielo y una tierra nueva. Eso es fe. Saber que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, eso es fe. Saber que este mundo llegará a su fin y que sus hijos dejarán de ser avergonzados, eso es fe. Es esperar sabiendo confiadamente que el Dios a quien nosotros servimos y amamos, Él va a obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es fe. Mis hermanos, yo creo que en este tiempo en que vivimos nos toca levantarnos, despertar nuestra fe nuevamente y acercarnos a Dios. A nosotros nos toca tomar en cuenta el tiempo en que llevamos. Si nosotros tuviéramos fe, esta iglesia estuviera de bote en bote. Porque el mensaje que nosotros estamos predicando es un mensaje de salvación. El mundo entero está hoy en día lleno de angustia. Donde quiera que usted se pare es angustia, es desesperación lo que hay en el mundo. Llega la mañana y preguntan: ay, qué ganas tengo.
Yo estoy en mi trabajo y me dicen, ay, qué gana tengo que llegue la noche, ya quiero irme a descansar. Y cuando llega la noche, usted los ve, los de la noche caminando con, ay, si amaneciera ya. Y así estamos. Es la ansiedad con que estamos viviendo hoy en día. Y nosotros que tenemos un mensaje tan bello, tan maravilloso, nos falta fe para comunicar este mensaje que tenemos. Dios permita que cada uno de los que nos encontramos aquí hoy decidamos nuevamente renovar nuestra fe. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos. Yo quiero preguntar en esta tarde, quizás hay alguna madre que está luchando una batalla que considera perdida y es la batalla con sus hijos. Quizás ella siente que alguno de esos niños que nació en la iglesia, que debería de estar en la iglesia, hoy no se encuentra. Y ella siente que se le han ido. Necesita clamar por esos hijos. ¿Hay alguna madre aquí así en estos momentos? Bien, mi hermana. ¿Puede ponerse de pie? Hay otras. Mis hermanas, yo tengo 2 hijos. Donde quiera que hacen un llamado por los hijos, yo me pongo de pie. Yo no temo pararme por mis hijos. Donde quiera que hagan un llamado, yo me pongo de pie por mis hijos. No dejo de orar por ellos. En todas las iglesias donde está el bando de oración, yo pongo a mis hijos. Porque yo reclamo para Dios la promesa. Tú me diste a mis hijos. Tú me dijiste, yo salvaré a tus hijos. Y ahora yo estoy aferrada a esa promesa. Sería bueno que ustedes unieran fuerza. Tómense el teléfono entre ustedes. Lidia, toma el teléfono de ella. ¿Tú? ¿Quién? Diana. Perdón que olvidé tu nombre. Diana, toma el teléfono de Lidia. Tomen un tiempo en la semana, 1 horita, unos minutos, llámense. Lidia, Diana, vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por nuestros hijos. Preséntenle a Dios sus hijos con nombre y apellido. Y si su hijo está en la droga, usted le dice a Dios, lo tengo en la droga. Tienes que sacármelo de ahí, porque yo no puedo, yo no tengo fuerza. Pero tienen que orar y orar con fe. Posiblemente hay aquí alguna hija que está llorando por su papá, por sus padres, por su mamá. No lo son. Y ellos necesitan saber que su papá y su mamá se acercan. Haga lo mismo por sus padres. Tome el teléfono de la hermana que se levantó y la hermana tome el teléfono suyo y saquen 1 minuto para que eleven una oración en favor de sus padres. Mis hermanos, la oración con fe tiene poder. Y ese poder Dios nos los tiene al alcance de nuestras manos. Lo que pasa es que somos nosotros los que hemos dejado el poder. Si necesitas trabajo, ahí está. Pídele a Dios tu trabajo. Necesita que el negocio aumente, ahí está. Pídeselo a Dios y Dios te lo va a dar. Todo está en que tú quieras. Pregunto, quizás haya algún hermano, otro hermano, que tiene un problema de enfermedad, tiene otro problema, necesita esas oraciones. Me gustaría verlo de pie. Si tiene otro problema también por el cual usted cree que deba orar y rogarle a Dios.